Hay una frase que se repite más que ninguna otra en toda la Escritura. Aparece en diferentes formas, en diferentes contextos, en diferentes momentos de la historia del pueblo de Dios. Aparece cuando alguien está a punto de enfrentar algo que excede sus fuerzas. Aparece cuando el camino delante parece más oscuro que cualquier cosa que se haya caminado antes. Aparece en las madrugadas de mayor crisis y en los momentos de mayor incertidumbre. Y esa frase, la más repetida de toda la Biblia, es esta: no temas. Algunas cuentan hasta 365 veces en que alguna variación de no temas aparece en la Escritura. Una para cada día del año. Como si Dios supiera que la tendencia humana al miedo es tan constante que necesita ser confrontada con la misma consistencia. Como si la instrucción de no temer no fuera algo que se da una vez y que produce inmunidad permanente, sino algo que necesita ser renovado, recordado, recibido de nuevo en cada circunstancia nueva que produce el miedo que siempre acecha. Y hoy Dios la dice de nuevo. Con la misma intimidad con que ha dicho todo lo que dijo en estos mensajes. Hijo mío. El mismo Padre. El mismo amor. La misma ternura que conoce exactamente de qué tiene miedo su hijo y que desde ese conocimiento completo hace la declaración más poderosa que un padre puede hacer a un hijo que teme. Hijo mío, no tengas miedo. Antes de continuar quiero pedirte algo. Si hay algo en tu vida en este momento que está gobernado por el miedo, si hay una decisión que no has tomado, un paso que no has dado, una conversación que no has tenido, un sueño que no has perseguido porque el miedo llegó primero y ocupó el espacio que debería haber tenido la fe, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que también está siendo detenido por el miedo. Porque hay personas en tu entorno cuyas vidas están siendo reducidas por el temor que las gobierna y que necesitan escuchar hoy exactamente lo que Dios dice. Hazlo ahora y regresa, porque lo que sigue va a hablar directamente a los miedos que conoces por nombre. Quiero comenzar hablándote del miedo. No de manera genérica, sino con la especificidad que el tema merece. Porque el miedo no es una sola cosa. Es una familia de respuestas interiores que tienen en común la sensación de amenaza, pero que se manifiestan de maneras muy diferentes y que tienen orígenes muy distintos. Hay el miedo al futuro. La preocupación constante sobre lo que podría ocurrir, sobre los escenarios posibles que la mente construye con una creatividad que frecuentemente supera la imaginación positiva. El miedo al futuro vive en el mañana que todavía no existe y que sin embargo consume energía del presente de manera constante y significativa. Es el miedo de la persona que no puede disfrutar completamente el momento actual porque parte de su atención está perpetuamente ocupada en anticipar lo que podría salir mal en el momento siguiente. Hay el miedo al fracaso. La parálisis que viene de la posibilidad de intentar algo y que no funcione. De dar un paso y que ese paso lleve a un resultado peor que la parálisis misma. De arriesgarse y perder. Este miedo es especialmente efectivo para detener el avance porque se disfraza de prudencia, de sabiduría, de realismo. No soy miedoso, dice la persona dominada por el miedo al fracaso. Simplemente soy cauteloso. Simplemente pienso bien las cosas antes de actuar. Pero la realidad es que esa cautela que parece sabiduría es en realidad el miedo disfrazado de razón. Hay el miedo al juicio de otros. La preocupación constante sobre lo que las personas que te rodean piensan de ti, de tus decisiones, de tu apariencia, de tu desempeño, de tus elecciones. Este miedo construye una cárcel cuyas paredes son las opiniones reales o imaginarias de otros, y que mantiene a quien lo padece en una postura permanente de actuación, de presentación cuidadosa de sí mismo, que impide la autenticidad que la vida plena requiere. Hay el miedo a la pérdida. El miedo de perder lo que se tiene. A las personas amadas, a la salud, a los recursos, a la posición, a la seguridad que las cosas presentes producen. Este miedo puede ser particularmente paralizante porque a veces lleva a sostener situaciones que deberían transformarse por temor de que el proceso de transformación produzca pérdidas que la persona no está dispuesta a enfrentar. Hay el miedo a lo desconocido. El miedo al territorio sin mapa, al camino que no ha sido caminado antes, a las situaciones sin precedente personal que no ofrecen la seguridad de la experiencia previa. Este miedo frecuentemente detiene el avance hacia lo nuevo precisamente porque lo nuevo por definición no tiene la familiaridad que produce comodidad. Y hay el miedo más profundo de todos, el que subyace a todos los demás. El miedo a no ser suficiente. A que cuando llegue el momento de la prueba real,
Cuando las circunstancias exijan todo lo que tienes, descubras que lo que tienes no es suficiente para lo que se requiere. Ese miedo fundamental a la propia insuficiencia es el que con mayor frecuencia se esconde detrás de todos los otros miedos, disfrazado de distintas formas pero con la misma raíz. ¿Cuál de esos miedos reconoces como tuyo? No como una experiencia ocasional, sino como un gobernador real de cómo vives, de las decisiones que tomas y de las que no tomas, de los pasos que das y de los que no das. Porque Dios no dice no tengas miedo de manera genérica. Lo dice específicamente al Hijo que tiene miedos específicos que conoce completamente. Quiero hablarte ahora de por qué Dios dice no temas con tanta frecuencia. Porque creo que la frecuencia de esta instrucción en la Escritura nos dice algo importante no solamente sobre la tendencia humana al miedo, sino sobre la naturaleza de la respuesta de Dios ante esa tendencia. Dios no dice no temas una vez y espera que la instrucción produzca una transformación permanente que no requiera ser renovada. Dice no temas repetidamente porque conoce que el miedo es una respuesta humana que se activa repetidamente ante circunstancias nuevas, que no tiene un fin definitivo en esta vida, que regresa en formas diferentes aunque las formas anteriores hayan sido superadas. Y ante esa realidad de la persistencia del miedo, Dios responde con la persistencia de la instrucción. Pero quiero que notes algo sobre la naturaleza de esa instrucción. Cuando Dios dice no temas, generalmente no lo dice en aislamiento. Casi siempre está acompañado de algo más. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios. No temas, porque yo te fortaleceré. No temas, porque yo te ayudaré. No temas, porque yo te sostendré. El por qué es la clave. Dios no dice no temas como una orden que se emite sin fundamento, esperando que la persona simplemente decida no sentir lo que siente. Dice no temas y luego provee la razón por la que el miedo no tiene que tener la última palabra. La razón no son las circunstancias. La razón es Él. La razón es su presencia. La razón es su poder. La razón es su compromiso con el que le pertenece. No tengas miedo. No porque el peligro no exista. No porque la situación no sea difícil. No porque las razones para el miedo sean ilusorias. Sino porque hay una realidad más grande que el peligro, más sólida que la dificultad, más poderosa que todo lo que produce el miedo. Y esa realidad es la presencia del Dios que dice, Hijo mío. Quiero hablarte de la diferencia entre el miedo como señal y el miedo como gobernador. Porque creo que esta distinción es fundamental para recibir la instrucción de Dios correctamente. El miedo como señal tiene valor. Es la respuesta del organismo ante una amenaza real que requiere atención. El miedo que te dice que el camino que estás a punto de tomar tiene peligros reales que deben ser evaluados. El miedo que te alerta ante una situación que requiere mayor precaución. El miedo que señala que algo en tu vida necesita cambiar para que el bienestar sea posible. Ese tipo de miedo es una herramienta útil que produce información valiosa. El problema no es sentir ese miedo. El problema es cuando ese miedo, en lugar de ser una señal que se procesa y se usa sabiamente para tomar mejores decisiones, se convierte en el gobernador de la vida. Cuando el miedo deja de ser un mensajero y se convierte en un rey que dicta todas las decisiones. Cuando lo que puedes o no puedes hacer, lo que intentas o no intentas, lo que sueñas o dejas de soñar, todo queda subordinado a lo que el miedo dice. Dios dice hoy, no tengas miedo como gobernador. El miedo puede visitar tu vida. Las circunstancias difíciles van a producir su respuesta en tu interior. Pero hay una diferencia entre que el miedo llegue y que el miedo reine. Y lo que Dios dice, hijo mío, no tengas miedo, es precisamente esa distinción. No te promete que nunca sentirás miedo. Te dice que no le dé el trono. Quiero hablarte de las personas en la Escritura a quienes Dios dijo no temas en momentos de genuino peligro, porque sus historias tienen el poder de confirmar que la instrucción es real y que quien la sigue descubre que el Dios que la da también provee lo que se necesita para obedecerla. Josué recibió la instrucción de ser fuerte y valiente y de no temer antes de entrar a la tierra prometida. No en un momento de comodidad. Antes de una empresa que desde la perspectiva humana tenía todos los elementos para producir terror. Y en cada momento en que Josué eligió actuar desde la instrucción en lugar de desde el miedo, encontró que la promesa que la acompañaba era real. Que el Dios que dijo no temas también estuvo en cada batalla que siguió.
Gedeón recibió la visita del ángel con las palabras Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, en un momento en que Gedeón se veía a sí mismo como el más pequeño de su familia y su familia como la más pequeña de su tribu. Todas las razones visibles para el miedo estaban presentes. Y desde ese lugar de aparente insignificancia, la instrucción de no temer y la presencia prometida del Dios que la daba produjeron uno de los actos más inesperados de valentía de toda la historia del pueblo. Elías, después de la gran victoria sobre los profetas de Baal, cayó en un miedo tan profundo ante la amenaza de Jezabel que pidió morirse. Y Dios respondió no con reprensión sino con comida, con descanso y con la presencia que susurró en el silencio después del viento y del fuego. El mismo Dios que dijo no temas también entendió que el camino desde el miedo a la valentía a veces pasa por el descanso y la nutrición y la presencia gentil que no empuja sino que sostiene. María recibió la visita del ángel con las palabras no temas María. En el momento en que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que ella no podía completamente anticipar, en el momento en que el llamado que recibía excedía completamente lo que cualquier expectativa razonable hubiera producido, la primera palabra que llegó fue no temas. Como si Dios supiera que antes de que pudiera recibir el propósito que venía, necesitaba primero recibir la tranquilización del miedo que ese propósito naturalmente producía. En todos esos casos el patrón es el mismo. La instrucción de no temer llegó en presencia de razones reales para el miedo. No llegó cuando el peligro había pasado y la valentía era fácil. Llegó en el medio del peligro, cuando el miedo era la respuesta más natural, y lo hizo acompañada de la promesa de la presencia de Dios que hacía posible la obediencia a la instrucción. Quiero hablarte ahora de lo que ocurre en la vida cuando el miedo deja de gobernar. Porque creo que hay personas escuchando esto que llevan tanto tiempo bajo el gobierno del miedo que ya no recuerdan cómo se siente vivir sin él como el factor dominante en sus decisiones. Cuando el miedo deja de gobernar, las decisiones se toman desde un lugar diferente. Ya no desde la pregunta ¿qué es lo más seguro?, sino desde la pregunta ¿qué es lo correcto? Ya no desde el qué podría salir mal, sino desde el qué podría resultar bien si Dios está en esto. Ya no desde la perspectiva del riesgo que se evita, sino desde la perspectiva del propósito que se persigue. Cuando el miedo deja de gobernar, las relaciones cambian. La distancia defensiva que el miedo construye para proteger de la vulnerabilidad comienza a reducirse. La autenticidad que el miedo a ser juzgado impedía comienza a ser posible. Las conexiones genuinas que el miedo al rechazo evitaba se vuelven accesibles. El amor que el miedo a ser lastimado contenía puede comenzar a expresarse con la generosidad que le corresponde. Cuando el miedo deja de gobernar, el sueño regresa. Los sueños que el miedo al fracaso archivó comienzan a moverse de nuevo. Las posibilidades que el miedo al juicio de otros hacía parecer irresponsables comienzan a verse como legítimas. El futuro que el miedo pintaba de amenaza comienza a verse como espacio de posibilidad. Y el paso siguiente que el miedo decía que era imposible de dar comienza a verse como simplemente el siguiente paso. Quiero hablarte de cómo se practica la vida sin el gobierno del miedo. Porque la instrucción de Dios no es solamente una declaración de lo que debería ser, sino una invitación a un proceso de transformación que tiene pasos concretos. El primer paso es el reconocimiento honesto del miedo. No la negación valiente que dice que no tienes miedo cuando sí lo tienes. La honestidad que dice, tengo miedo. Esto me da miedo. Esta situación produce en mí una respuesta de temor que es real. Ese reconocimiento honesto es el primer movimiento hacia la libertad, porque el miedo que no se reconoce no puede ser entregado. Solamente se puede soltar lo que primero se ha tomado en las manos. El segundo paso es llevar el miedo a Dios específicamente. No en términos genéricos, sino con los detalles. Señor, tengo miedo de esto específicamente. Tengo miedo de lo que podría pasar si tomo esta decisión. Tengo miedo de lo que podrían pensar si hago esto. Tengo miedo de perder esto que tengo. Tengo miedo de no ser suficiente para lo que viene. Esa especificidad en la oración sobre el miedo crea el espacio para que la respuesta específica de Dios pueda llegar. El tercer paso es recibir la promesa que acompaña la instrucción. Porque como dijimos antes, Dios raramente dice no temas sin decir también por qué no tienes que temer. Y ese por qué es el fundamento sobre el que se construye la valentía. No la valentía que niega el peligro. La valentía fundamentada en la certeza de quién está presente en el peligro.
Recibir esa promesa, dejar que aterrice en el corazón con el peso que tiene, es lo que transforma la instrucción de no temer de una orden imposible en una posibilidad real. El cuarto paso es actuar desde la fe antes de que el miedo desaparezca completamente. Porque frecuentemente el miedo no desaparece antes del paso de fe, sino que se reduce en el proceso de darlo. La valentía no es la ausencia del miedo. Es la decisión de avanzar a pesar del miedo. Y en ese avance a pesar del miedo hay algo que Dios honra, que produce confianza, que construye la historia de fidelidades que hace que el miedo próximo sea más fácil de enfrentar que el anterior. El quinto paso es el recuerdo deliberado de las veces que el miedo no tuvo razón. Las veces que temiste algo que no ocurrió. Las veces que das un paso a pesar del miedo y el resultado fue mejor de lo que el miedo prometía. Las veces que la presencia de Dios que prometió estar en el momento difícil estuvo efectivamente ahí. Ese registro de las veces que el miedo mintió y que Dios fue fiel es uno de los recursos más poderosos para resistir el próximo ataque del miedo que inevitablemente llegará. Quiero hablarte de los miedos específicos que más frenan las vidas de las personas que escuchan esto. No en abstracto, sino con la concreción que la instrucción de Dios merece. A quien tiene miedo de la enfermedad, de los diagnósticos, de lo que el cuerpo podría desarrollar o de lo que ya está desarrollando, Dios dice hoy, no tengas miedo. Yo soy el Dios que sana, el que sostiene en el proceso de la enfermedad, el que no te abandona en los cuartos de hospital ni en los resultados difíciles ni en la incertidumbre médica. No estás solo en eso. Y mi poder sobre tu cuerpo no está limitado por lo que los pronósticos médicos dicen. A quien tiene miedo de la situación financiera, de que lo que hay no sea suficiente para lo que viene, de las deudas que presionan y de los recursos que parecen insuficientes para cubrirlas, Dios dice hoy, no tengas miedo. Yo soy la fuente que no se agota, el dueño de todo lo que existe, el que puede mover recursos hacia donde los necesitas de maneras que no están limitadas por las mismas limitaciones que limitan los recursos humanos. A quien tiene miedo de las relaciones, de volver a confiar después de haber sido traicionado, de amar de nuevo después de haber perdido, de abrirse de nuevo después de haberse cerrado como mecanismo de protección, Dios dice hoy, no tengas miedo. El amor que yo te doy como modelo no es el amor que teme. Es el amor que elige la vulnerabilidad sabiendo que esa vulnerabilidad es el único camino hacia la conexión real que el ser humano fue diseñado para experimentar. A quien tiene miedo del futuro, de lo que viene, de los cambios que se aproximan, de la incertidumbre de lo que no puede verse todavía, Dios dice hoy, no tengas miedo. Yo ya estoy en ese futuro que tú todavía no puedes ver. Lo que para ti es incertidumbre para mí es conocimiento completo. Y desde ese conocimiento completo puedo decirte que el futuro que temes está en mis manos y que mis manos no sueltan lo que sostienen. A quien tiene miedo de sí mismo, de sus propias tendencias, de sus patrones repetitivos, de la versión de sí mismo que aparece en los momentos de mayor presión y que no le gusta lo que ve, Dios dice hoy, no tengas miedo. Yo soy el Dios que crea corazones nuevos y que renueva espíritus. Lo que en ti produce ese miedo no es la versión final de lo que eres. Es el punto de partida del proceso de transformación que ya comencé y que terminaré. Hijo mío, no tengas miedo. Esas 5 palabras de Dios hoy son para ti. Para el miedo específico que aparece cuando cierras los ojos y te preguntas qué es lo que más te detiene. Para el miedo que tiene nombre concreto aunque a veces no lo digas en voz alta. Para el miedo que conoces íntimamente porque ha sido tu compañero por demasiado tiempo. Dios lo conoce también. Y desde ese conocimiento completo de lo que te aterroriza, dice con la ternura del padre que no puede ver a su hijo paralizándose por el miedo sin hacer el intento de liberarlo de él, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Yo te fortalezco. Yo te ayudo. Yo te sostengo con la diestra de mi justicia. No tengas miedo. No porque el peligro no sea real, sino porque quien está contigo es más real que el peligro, más grande que la amenaza, más poderoso que todo lo que produce el miedo. Y su presencia en tu vida es la razón más sólida que existe para que el miedo no tenga la última palabra sobre ninguna decisión, ningún paso, ningún sueño, ningún día de los que vienen. Hay versículos en la Escritura que son cortos pero que contienen una sabiduría espiritual tan completa que merecen ser habitados durante mucho más tiempo del que su brevedad sugeriría. El Salmo 56:3 es uno de ellos.
8 palabras en español. Y en esas 8 palabras hay una descripción de la postura correcta del alma humana ante el miedo que ha sostenido a millones de personas a través de los siglos. En el día que temo, yo en ti confío. Antes de desarrollar cada palabra de este versículo, quiero que entiendas el contexto desde el que fue escrito. El encabezado del Salmo 56 nos dice que David lo escribió cuando los filisteos lo prendieron en Gat. Ese es el contexto histórico. David no estaba en un retiro espiritual meditando sobre la naturaleza del miedo de manera abstracta. Estaba prisionero, en territorio enemigo, en las manos de los que tenían razones para hacerle daño. Y desde ese lugar de peligro real y concreto, escribe el versículo que quiero habitar contigo hoy. Eso significa que este versículo no es filosofía espiritual desarrollada desde la comodidad. Es fe forjada en la presión real. Es la declaración de alguien que genuinamente tenía razones para temer y que desde ese lugar encontró la postura correcta. Y esa postura es exactamente la que el versículo describe. En el día que temo. Primer movimiento. Quiero que notes algo extraordinario en cómo David comienza este versículo. No dice en el día que debería temer. No dice en el día que el miedo es comprensible. No dice si alguna vez temo. Dice en el día que temo. Con la honestidad directa de alguien que no está pretendiendo que el miedo no existe. Que reconoce el miedo como una realidad de su experiencia sin rodearlo de justificaciones teológicas que lo hagan parecer aceptable o de negaciones valientes que lo hagan parecer inexistente. En el día que temo. David tenía miedo. El mismo David que escribió que Jehová es su luz y su salvación y que a nadie temerá. El mismo David que declaró que aunque un ejército acampe contra él, su corazón no temerá. Ese mismo David, en el contexto concreto de estar preso en territorio enemigo, dice, en el día que temo. Eso me parece uno de los aspectos más humanizantes y más liberadores de toda la Escritura. La fe genuina no es la ausencia de miedo. La fe genuina es la que existe en la misma presencia del miedo y que desde ese lugar hace la elección que el versículo describe. Hay una libertad enorme en ese reconocimiento. La libertad de no tener que pretender que el miedo no existe para poder tener fe. La libertad de no sentir que la presencia del miedo es una señal de deficiencia espiritual que invalida la relación con Dios. La libertad de llegar a Dios con el miedo en la mano en lugar de esconderlo detrás de declaraciones de fe que no corresponden completamente con lo que se siente interiormente. En el día que temo. No si temo. No cuando eventualmente temo en mis peores momentos. En el día que temo. Con la regularidad que esa expresión implica. Como reconocimiento de que habrá días de miedo. Que el miedo no es una experiencia excepcional reservada para circunstancias extraordinarias. Que hay días que simplemente traen consigo el miedo como parte de su contenido. Y la pregunta que el versículo responde no es cómo eliminar esos días o cómo hacer que el miedo no aparezca en ellos. La pregunta que responde es cómo se navega el día de miedo cuando llega. ¿Cuál es la postura correcta? ¿Cuál es el movimiento que transforma el día de miedo en algo que no destruye sino que eventualmente fortalece? Yo en ti confío. Segundo movimiento. Aquí está la respuesta. Aquí está la postura. Aquí está el movimiento que hace que el día de miedo sea atravesable sin que destruya. Yo en ti confío. La elección activa y deliberada de la confianza en el día exacto en que el miedo está más presente. Quiero que notes la estructura de la frase. No dice cuando el miedo pasa confío en ti. No dice después de que la situación se resuelve confío en ti. No dice en los días buenos cuando no tengo razones para temer confío en ti. Dice en el día que temo, yo en ti confío. La confianza y el miedo coexisten en el mismo día. En el mismo momento. En la misma experiencia. No de manera que uno elimina al otro, sino de manera que uno responde al otro con la postura correcta. Esa coexistencia del miedo y la confianza es quizás la descripción más honesta y más realista de lo que se llama fe en la vida cotidiana. No la fe que produce ausencia total del miedo. La fe que elige la confianza en el mismo espacio donde el miedo también habita. La fe que dice no que no tengo miedo, sino que teniendo miedo elijo confiar. La confianza en este versículo no es un sentimiento que llega espontáneamente. Si fuera simplemente un sentimiento,
la instrucción de confiar en el día de miedo sería imposible porque los sentimientos en el día de miedo naturalmente se orientan hacia el miedo y no hacia la confianza. La confianza de la que habla David es una elección, un acto de la voluntad. La decisión de orientar la atención y la dependencia hacia Dios en el preciso momento en que todo en el ambiente externo e interno sugiere que la orientación natural debería ser hacia el miedo. Yo en ti confío. La especificidad de ese en ti es fundamental. No confío en que todo va a salir bien automáticamente. No confío en mis propias capacidades para manejar lo que viene. No confío en que las circunstancias van a cambiar pronto. Confío en ti, en la persona, en el carácter, en la naturaleza de quien está siendo el objeto de la confianza. La confianza de David en el Salmo 56 no está fundamentada en la esperanza de un resultado específico. Está fundamentada en el conocimiento de quién es Dios, en el historial que David tiene con Dios, en las veces anteriores que Dios demostró ser digno de la confianza que David le dio. Y desde ese conocimiento y ese historial, David puede decir en ti confío incluso cuando las circunstancias no ofrecen todavía ninguna evidencia visible de que la confianza está siendo correspondida. Quiero hablarte de la relación entre el miedo y la confianza con más profundidad. Porque creo que hay una comprensión equivocada que frecuentemente hace que las personas se sientan en una dicotomía imposible entre las dos. La comprensión equivocada dice que el miedo y la confianza son completamente opuestos, que la presencia de uno es evidencia de la ausencia del otro, que si tienes fe genuina no deberías sentir miedo y que si sientes miedo es señal de que tu fe es insuficiente. Y esa comprensión coloca a las personas en una situación de tensión interior muy dolorosa donde además del miedo que ya están enfrentando también cargan la culpa de sentirlo porque la culpa les dice que ese miedo revela una debilidad espiritual que debería haber sido superada. El Salmo 56 en 3 deshace esa comprensión equivocada completamente. David no dice cuando ya no tenga miedo entonces podré confiar. Dice en el día que temo, yo en ti confío. El miedo y la confianza coexisten. No son opuestos que se excluyen mutuamente. Son realidades que pueden cohabitar en el mismo corazón al mismo tiempo, con el miedo siendo la experiencia emocional de la situación y la confianza siendo la postura activa del alma ante esa situación. El miedo es la respuesta. La confianza es la elección. Y David describe la relación correcta entre los dos. El miedo llega. Y ante el miedo, la elección es la confianza. No la negación del miedo. No el fingimiento de que el miedo no existe. Sino la elección activa de confiar en el mismo espacio donde el miedo también existe. Quiero hablarte del resto del Salmo 56 porque hay versículos que iluminan el versículo 3 de maneras que enriquecen completamente la comprensión. David dice en el versículo 4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Como si el ciclo fuera, en el día que temo elijo confiar, y en esa elección de confiar encuentro que no necesito temer, y desde ese lugar que ya no está gobernado por el miedo puedo alabar. Y luego en el versículo 8 hay algo extraordinario. Tú has contado mis lamentos, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están en tu libro? Esta imagen de Dios guardando las lágrimas del que sufre en una redoma, registrándolas en un libro, es una de las más íntimas y más tiernas de toda la Escritura. Cada lágrima que David derramó en sus días de miedo fue recogida y guardada por Dios. Nada de su dolor fue ignorado. Nada de su sufrimiento fue considerado insignificante. Y es desde ese reconocimiento de que Dios ve y registra y cuida incluso las lágrimas desde donde la confianza del versículo 3 tiene su fundamento más profundo. No confío en ti porque todo es fácil. Confío en ti porque sé que incluso mis lágrimas te importan. Que cada día de miedo que he vivido fue observado por ti con la atención y el cuidado del que ama profundamente a quien sufre. Quiero hablarte de los días de miedo que diferentes personas están viviendo mientras escuchan esto. Porque el Salmo 56 en 3 no es solamente para la situación de David preso en Gat. Es para todos los días de miedo que cualquier persona pueda estar viviendo en cualquier contexto. Hay personas que están viviendo el día de miedo ante un diagnóstico médico. Que recibieron noticias de su salud que produjeron un nivel de miedo que no habían experimentado antes. Que de pronto la vulnerabilidad del cuerpo se hizo completamente visible y que la certeza de que hay límites en lo que la medicina puede ofrecer se instaló con una claridad que produce terror.
Para esas personas el Salmo 56:3 dice, en ese día de miedo, confía. No con la ingenuidad de quien niega la gravedad de lo que enfrenta. Con la fe de quien sabe que el que guarda sus lágrimas en una redoma también tiene el poder de intervenir en los procesos del cuerpo que los médicos no pueden predecir con certeza. Hay personas que están viviendo el día de miedo ante una situación financiera que parece sin salida. Que los números no cuadran y que el futuro cercano parece contener más presión de la que los recursos disponibles pueden manejar. Para esas personas el Salmo 56:3 dice, en ese día de miedo, confía. No porque la situación no sea real, sino porque quien conoce la situación completamente también conoce la salida que todavía no es visible y tiene el poder de proveerla en el momento correcto. Hay personas que están viviendo el día de miedo ante una relación que está en crisis. Que algo en lo que era más seguro y más familiar está en proceso de fractura y que el miedo a lo que podría perderse o a lo que podría quedar después de lo que se está viviendo es genuino y profundo. Para esas personas el Salmo 56:3 dice, en ese día de miedo, confía. En el Dios que puede sanar lo que está roto, que puede restaurar lo que parece irreparable, que puede hacer nuevas todas las cosas incluyendo las que el daño del tiempo y de los errores fue deteriorando. Hay personas que están viviendo el día de miedo ante una decisión importante que no tiene respuesta clara. Que hay una encrucijada delante y que las opciones disponibles tienen cada una sus propios riesgos y que el miedo a tomar la decisión equivocada produce una parálisis que a su vez produce más miedo. Para esas personas el Salmo 56:3 dice, en ese día de miedo, confía. En el Dios que prometió hacer entender y enseñar el camino en que debes andar. En el Dios que tiene los ojos fijos sobre ti y que en el momento correcto de la manera correcta te mostrará el siguiente paso. Y hay personas que están viviendo el día de miedo que no tienen nombre concreto. Una ansiedad de fondo que no puede atribuirse a una causa específica pero que está presente como una niebla que colorea todos los momentos con una sensación de amenaza indefinida. Para esas personas también el Salmo 56:3 tiene una palabra. En ese día de miedo, incluso el que no tiene nombre claro, yo en ti confío. La confianza no requiere tener perfectamente identificada la fuente del miedo para ser válida. Puede ofrecerse al miedo indefinido con la misma legitimidad que al miedo concreto. Quiero hablarte de la práctica concreta de vivir el Salmo 56:3. Porque la verdad del versículo, por hermosa que sea, necesita tener expresión práctica en los días de miedo concretos que llegan. La primera práctica es el reconocimiento explícito. Cuando el miedo llega, en lugar de ignorarlo o reprimirlo o fingir que no está, nombrarlo. Decir en voz alta o en silencio, hoy tengo miedo. Esto me da miedo. Y luego, inmediatamente después del reconocimiento, hacer el movimiento del versículo, y en este día de miedo, elijo confiar en ti. Ese movimiento deliberado de reconocimiento seguido de elección de confianza es la práctica más directa del Salmo 56:3. La segunda práctica es la oración específica sobre el miedo específico. No la oración genérica que menciona el miedo de manera vaga, sino la que nombra lo que específicamente produce el miedo y lo lleva a Dios con ese nivel de especificidad. Señor, tengo miedo de esto. De este resultado específico. De esta persona específica. De esta situación concreta. Y en este miedo específico, yo en ti confío. La tercera práctica es el recuerdo del historial. En los días de miedo más intensos, hacer el inventario deliberado de las veces anteriores en que también hubo días de miedo y en que Dios demostró ser digno de la confianza que se le dio. Ese historial de fidelidades pasadas es el fundamento más sólido disponible para la confianza presente, porque no es fe ciega sino fe fundamentada en la experiencia. La cuarta práctica es la declaración del versículo mismo como postura. En momentos de mayor intensidad del miedo, repetir el versículo no como recitación mecánica sino como declaración viva de la postura que se elige. En el día que temo, yo en ti confío. Dejando que cada palabra tenga el peso que tiene. Que el día que temo reconozca la realidad del miedo. Que el yo enfatice la agencia personal de quien elige. Que el en ti especifique el objeto correcto de la confianza. Que el confío declare la postura activa que se adopta a pesar de las circunstancias. En el día que temo, yo en ti confío. 8 palabras que contienen la sabiduría más práctica y más necesaria para navegar los días difíciles de la vida de fe.
No la sabiduría que elimina el miedo antes de que llegue. La sabiduría que sabe qué hacer con él cuando llega. Que sabe que el miedo no tiene que tener la última palabra. Que sabe que hay una elección disponible incluso en el día de miedo. Y que esa elección, la de confiar en Dios en el preciso día en que el miedo es más real, es la postura que David describe y que millones de personas a través de los siglos han descubierto que es real y que funciona. Que esta semana, en cualquier día de miedo que llegue, tengas a mano la respuesta de David. No la negación del miedo. No la actuación de valentía que no sientes. La honestidad del en el día que temo seguida de la elección activa del yo en ti confío. Porque en esa combinación de honestidad y elección está la fe más genuina que existe. La fe que no nace en la ausencia del miedo, sino en su presencia. La fe que no espera a que el miedo pase para aparecer, sino que aparece en el medio del miedo como la respuesta correcta al día que no debería ser atravesado solo. En el día que temo, yo en ti confío. Que esa sea tu declaración hoy y en cada día de miedo que venga después. Hasta la próxima vez. Que el Dios que guarda tus lágrimas en su redoma y que las registra en su libro esté contigo en cada día de miedo, recibiendo la confianza que eliges darle y respondiendo con la fidelidad que hace que esa confianza nunca sea en vano. Amén.